Desde Perú ya, pues claro, Perú ha sido la noticia y tenemos nuestro próximo invitado a quien pasamos a saludar de inmediato. David Abello es analista político peruano, experto en campañas electorales y director de la consultora Runa Compul. Parece que lo conoce mucho usted, Javier Pérez, ¿no? Algo lo conozco al joven. Sí. Son medio socios allá en Perú, ¿no? Algo así. ¿Cómo está, David? Buenos días. Un abrazo, Checho, Patricio, Javi. Un gusto saludarlos a ustedes y a toda su audiencia. Oye, la noticia internacional ha llegado desde Perú. ¿Cuánto eran? ¿35 candidatos? 35. 35 candidatos a la presidencia. Hay harta gente que se siente con la capacidad de ser presidente de Perú, ¿eh? Cuéntanos un poquito del ambiente que hay para después hacerte algunas preguntas específicas. El clima, como siempre, sigue normal debido a que la política, bueno, la economía o la cotidianidad no depende mucho de la política. Cada vez hay más distancia entre la ciudadanía y la política, por lo tanto no la sienten. No hubo los niveles de polarización que hubo, por ejemplo, en Chile, ¿no? Donde ya la elección se vivía, la agenda mediática iba hablando de los candidatos, cada vez había más opinión sobre la elección. Acá todo lo contrario. Acá absolutamente todo lo contrario. La elección se calentó los últimos 10 días. Con una volatilidad muy alta entre un candidato y otro, y por lo tanto estamos viviendo una ya casi una segunda vuelta, o a puertas de una segunda vuelta, en donde la atención, te diré, Checho, que no está puesta, pese a los problemas que han habido para ir a votar. Sí, fíjate que es curioso el fenómeno que ocurre en Perú, y eso es importante que la gente lo entienda, porque a pesar de que Perú los presidentes duran menos que, no sé, que un soplo, en los últimos 10 años creo que han habido 8 presidentes. Más o menos, algo por ahí, no tengo 8 en los últimos 10, sí. 8 presidentes. Sin embargo, la economía del Perú ha sido muy sólida y ha seguido creciendo el Perú. Entonces, esto se asemeja a lo que pasa con la inflación en Chile y con los gobiernos. La independencia del Banco Central hace que la inflación siga por un camino distinto a las decisiones gubernamentales. En Perú existe ese fenómeno que, independientemente de quién tiene el poder, la economía, aunque hay que decirlo, Perú tiene una economía informal muy grande, la economía sigue avanzando. Cuéntanos un poquito de ese fenómeno, David. Sí, quisiera mencionarte, hacerte una analogía, Checho, que el Perú es como si fuera un chancho grande, omnívoro, que come informalidad por todos lados. Y justo estábamos hablando con Javier, que se respira un ambiente de informalidad cuando Javier estuvo acá en Perú, y ese chancho que se llena de informalidad a su vez sigue creciendo y sigue alimentándose, pero cuando lo abres, finalmente lo que encuentras es mucha putrefacción, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente esa informalidad cala o se penetra en las instituciones del Estado, pero no solamente en las instituciones del Estado, sino también en el comportamiento, también en la cultura, también en todo aspecto en donde hay algo de institución, también vas a encontrar algo de informalidad. Por lo tanto, la corrupción se hace más grande, por lo tanto los tratos bajo la mesa se hacen más comunes, se hablan más, ya no son tan asolapados, ya la gente lo hace sin sonrojo. Entonces, sí, tú dices, ya, qué bueno que la política esté alejada porque igual el país avanza. Eso para nuestros ojos como consultora, como Runa Compol, desde cómo lo vemos aquí, es algo que nos atrasa como país, ¿no? Porque al no haber políticas públicas que se ejecuten efectivamente de manera mucho más rápidas o más ágiles, hace pues que acá, por ejemplo, haciendo la comparación con ustedes, tengamos 1,5 metros y ustedes tengan 8 líneas de metro.
¿no? Sí. Eso es pues atraso de esta informalidad. Y obviamente esa informalidad también está en el sistema político, Sí. que tuvimos 2 días de elecciones. Está muy claro. O sea, esa fue la cereza del pastel, Sí, ¿no? está muy claro tu análisis. Y lo que pasa es que nosotros desde acá lo que vemos son cifras, y la cifra de crecimiento de Perú, cuando Chile ha estado estancado estos últimos años, por lo menos tiene una cifra de crecimiento que llama la atención con esa informalidad. Pero tienes razón tú, la informalidad al final de cuentas por dentro va a una corrupción total, y tiene que ver también con que 2 presidentes han sido sacados por corruptos y otros están en juicio. Realmente increíble. David, perdón. Una de las cosas que llama la atención de Perú, y por eso llama la atención que haya 35 candidatos a la presidencia, porque muchos de ellos han terminado en la cárcel. Entonces hay como una cárcel presidencial, por una parte. Y lo segundo es que, como muy bien señalaba Checho, la economía funciona bien y funciona como autónomamente el sistema político. Sin embargo, hay un nivel de informalidad a nivel laboral muy alto, y que evidentemente genera, me imagino, un alto nivel de desigualdad en el Perú. ¿Tú crees que la modificación del sistema político, y me refiero básicamente a la incorporación del Senado, porque ahora van a elegir senadores, a diferencia de las veces anteriores con la reforma de Fujimori en 1994, en la cual se hizo una reforma para un sistema unicameral, va a ayudar a por lo menos darle mayor estabilidad al sistema político y por lo tanto tener una mayor predictibilidad en las políticas públicas? Lo que considero es que no se arregla, el problema político no se arregla con parches políticos, sino ya es un tema lamentablemente un poco más de fondo, ¿no? El tema, por ejemplo, es que las personas que van a entrar al Senado o a la Cámara de Diputados son prácticamente nuevas, no tienen experiencia política. Correcto. De todas las listas, solo el 10% ha tenido una experiencia previa. Solo el 10% de candidatos. No sabemos si van a salir electos o no. Y otro 10% ya fue candidato. Entonces, lamentablemente, los que entren al Senado no van a tener pues una visión de país, no van a tener unas políticas públicas dentro de una visión ya sea de izquierda, derecha, centro-izquierda o centro-derecha, o pragmáticas, no sé cómo se puedan estipular, pero no va a haber va a haber una institucionalidad muy fuerte con personas que no van a estar a la altura de esta institucionalidad. Por lo tanto, el problema es más de fondo. El problema ya es cultural, ya es de sociedad, ya no es un Senado, ya no es el Senado como Cámara como un revisora, amortiguador, no es un amortiguador. Correcto. No. Igual va a haber este distanciamiento, este alejamiento. Tuve la oportunidad de estar en su país conversando con muchos actores políticos que son algunos vicepresidentes, presidentes de partido. Claro, son personas que tienen una opinión que prácticamente podrían estar dando una opinión en un medio. Aquí los presidentes de partidos son más administradores de algunas tiendas políticas. Yo creo que el término está bien dicho, donde hay que administrar el dinero, hay que jalar a cuadros políticos por ahí. Hay que ver cómo nos mantenemos, pero sin tener una visión más allá, ¿no? Entonces, es profundo el problema, duele el problema, no se repara con un Senado, se repara obviamente yendo un poco más allá, y es mirándonos a nosotros mismos, ¿no? David, el tema de la corrupción es un cáncer latinoamericano y yo diría que mundial. O sea, uno ve hoy día como la mujer del presidente de España está siendo cuestionada. Y va probablemente a juicio, Checho. Lo más probable es que vaya a juicio, y vemos corrupción en todas partes. Nosotros en Chile nos creíamos que estábamos ajenos a la corrupción y qué sé yo, y en el último tiempo nos hemos dado cuenta que éramos de la misma nomás. Entonces, es un consuelo para los peruanos que te veo muy pesumbroso con tu relato sobre el Perú, sí. Muy poco optimista, pero este es un tema generalizado, Javier, Sí, un tema generalizado. que tiene que ver con un tema educacional de largo plazo, y en la medida que
que estos países no, en el corto plazo, no tomen medidas realmente fuertes, que la gente tenga miedo de cometer este tipo de delitos, mientras hacemos el trabajo largo que tiene que ver con la educación, esto no va a cambiar, porque si yo por ser corrupto las probabilidades de ganar son mayores que las de la pérdida, voy a seguir siendo corrupto. Sí, ese es el problema. Bueno, en Perú lo hemos conversado con David, hay una serie de problemas, judicialización de la política brutal, a partir de los hechos de corrupción, o sea, la política pasa por los tribunales, partidos absolutamente instrumentales, por lo tanto no hay ideología ni formación de cuadro, y por lo tanto la gente que llega es gente con escasa preparación. Bueno, es un listado, pero David, a ver, va a haber segunda vuelta y más o menos tenemos claro que Keiko va a pasar y que hay una segunda opción. Esto lo conversamos ayer en la noche, pero entre la posición de López Aliaga, que es una de las opciones. ¿Tú conversas en la noche con mis invitados del día siguiente? Porque somos, eso me parece muy raro. Porque somos grandes amigos. No puede ser, Checho. Oye, pero espérate, déjame agregarle a tu pregunta, porque se va a ir luego. Es que no he terminado, pero dale. Pero quiero agregarle, sí, que buena tu pregunta. Va Keiko Fujimori a segunda vuelta. El otro que va a pasar, ¿de qué tendencia política? Esa es la pregunta. Hay dos opciones. Una opción es que sea un candidato de izquierda, que es lo que David cree. Y otra opción es que sea Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, conservador, muy conservador, derecha conservadora, religiosa, del Opus Dei, muy parecido en forma y tono a José Antonio Kast. David Abello, esta es la pregunta. Keiko ha pasado 3 veces a segunda vuelta y siempre ha perdido por el voto antifujimorista. ¿Crees tú que ahora, en el eje de establecer orden y de establecer cierta estabilidad, se puede diluir más el antifujimorismo de cara a la segunda vuelta, o va a seguir siendo lo mismo? Sí, las últimas elecciones el clivaje principal ha sido fujimorismo-antifujimorismo. Creemos que ya ese clivaje no va a estar. Ella está tratando de imponer que el clivaje sea derecha-izquierda, porque es lo que más le conviene, porque si se va al fujimorismo-antifujimorismo, el antivoto, que es una variable que ella debe estar midiendo a diario, debería estar por debajo del 50%. La última encuesta señaló que está en el 50% aproximadamente. Entonces, ella tiene esta cuarta elección y yo creo que llega con más posibilidades de ser presidenta que las anteriores, porque ya... Bueno, al morir el padre, al pasar bastante tiempo ya fuera del gobierno del padre, y al ella también tener una madurez política que se ha notado en esta campaña, una madurez mucho más, que no le pesa tanto una mochila, se ha quitado, pareciera, la mochila y está mucho más suelta, mucho más tranquila, sí tiene relato de orden, pero internamente se le ve otro tipo de persona que llega a conectar un poco más. Superó su porcentaje de votación en primera vuelta, lo superó. El año pasado fue aproximadamente 13%, ahora está en un 16%, o se va para el 17%. Entonces sí, yo creo que tiene más opciones. Ahora, tendría más opciones si pasa Rafael López Aliaga, que es de la derecha, sí, porque ella se situaría un poco más a la izquierda y tendría mucho más consenso para poder entrar a la presidencia. Ahora, el riesgo que ella tiene es que pase de nuevo la izquierda, representada por Roberto Sánchez, que es como si fuera el sucesor de Pedro Castillo. Entonces, si Roberto Sánchez pasa a la segunda vuelta, que es muy probable, aunque Rafael López Aliaga está aguantando con 1.700.000 votos aún, está por encima, por 350.000 votos por encima de Roberto Sánchez aún. Claro, pero falta que entren los votos del interior, ¿no? Pero los votos del interior, ahí es donde Roberto Sánchez puede despuntar. La izquierda ahí tiene mayor... Y la izquierda puede entrar. Y ahí vamos a ver si el antivoto de Keiko Fujimori le juega en contra, ¿no? Eso. Yo creo que la variable principal es el antivoto. Bueno, pero David, es la última pregunta. Pero Keiko no ha tratado de colocar más que el tema del antifujimorismo de izquierda a derecha, el tema del orden, y que ahora llegó el momento del orden, porque hay un tema de violencia y ese ha sido el discurso potente de ella, seguridad. De la seguridad.
Sí. Y en ese sentido, en la trayectoria de su padre, de alguna manera, con los pros y los contras que tuvo su administración en los 90, de alguna manera es un legado que puede capitalizar la Keiko Fujimori. Sí, para la primera vuelta le sirvió mucho. Yo creo que para la segunda vuelta va a tener que ampliar un poco más el mensaje. Ya. Y la polarización, si pasa alguien de la izquierda, sí la va a tener que hacer una polarización izquierda-derecha, asumiendo ella que efectivamente es la candidata del orden, ¿no? Pero la polarización principal no va a ser orden-desorden, no, va a ser izquierda-derecha en narrativas, narrativa de agenda mediática, en narrativa de los candidatos, etcétera. Eso. Perfecto. David Abello, analista político peruano, experto en campañas electorales y director de la consultora Runa Compol. Queremos agradecerte este tiempo. Seguramente te vamos a volver a molestar una vez que se aclare un poquito más el panorama de la segunda vuelta, y ojalá que Perú pueda tener un presidente que le dure un tiempo para poder encauzar las instituciones, porque da pena un país tan parecidos, somos como países hermanos, tan cercanos, ¿no es cierto?, que tenga tanta volatilidad desde el punto de vista de los liderazgos, digamos, y que van cambiando los presidentes como quien se cambia una camisa. Un abrazo, muchas gracias, David. Gracias a ustedes. Un abrazo.